llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 14. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu grande amor y tu bondad infinita para con nosotros, para la humanidad, Señor. Gracias por la palabra que salió de tu boca y que ahora podemos vivirla, experimentarla, escucharla, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, hoy creemos que tenemos la mente de Cristo, según lo que dice 1 Corintios 2:16, que actuamos como Cristo, que percibimos la voz de Dios como Cristo la percibía cuando anduvo sobre la tierra. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de nuestra mente natural la llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra, en el nombre de Jesús, y desatamos espíritu de revelación, de sabiduría, lo llamamos a manifestación en el nombre de Jesús para comprender tu palabra, Señor. Declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, que movemos montañas a través de la fe que viene por el oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y es vida a los que la hemos hallado. Hemos encontrado, Señor, la fuente de poder, de sabiduría, que está solamente en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos y creemos que el Espíritu de Dios es el que nos muestra, nos revela cada cosa que haya estado o esté oculta en este libro de libros que es la Biblia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú nos diriges, tú nos guías, porque toda la gloria es para ti, Señor. Para ningún ser humano es la gloria, solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu? Aquellos que son guiados por el Espíritu realmente son los hijos de Dios. Si usted lee la historia, el contexto, en versículos anteriores nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántos saben que todo el que recibe a Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué? Porque nace de nuevo en su espíritu, ¿ok? Pero la historia de Romanos capítulo 8, en versículos anteriores nos dice que hay algunos hijos que andan conforme al pensamiento de su mente carnal o natural, y hay otros que andan con el pensamiento o guiados por el Espíritu. Mira, aquí mismo dice en el versículo 13, porque si viven conforme a la carne o al pensamiento de la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces ustedes van a vivir. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? Significa tener una revelación del Espíritu Santo con respecto, en primer lugar, a la voluntad de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y segundo, vivir por el Espíritu significa que cada paso, cada movimiento que yo doy es guiado por el Espíritu Santo, y por eso puedo ser libre de accidentes, puedo ser libre de muerte prematura, puede ser libre usted de cualquier inclusive enfermedad incurable, de un virus inclusive que ande circulando. Usted puede ser libre, pero tiene que dejarse guiar por el Espíritu, ¿ok? Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, no oyen la voz del salteador ni del ladrón, oyen mi voz, dijo Jesús. Pero mis hijos, aquellos que me conocen, dijo Jesús. ¿Sabía que hay mucho creyente que no conoce a Jesús? Recibe a Jesús, pero no lo conoce. Es decir, no conoce plenamente todo lo que Jesucristo hizo por ellos. Eso dijo en Juan capítulo 10, dijo el Señor Jesús. En Juan capítulo 10 Él dijo: los que me conocen son los que me siguen y oyen mi voz. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuántos saben que dijo Jesús eso? A ellas también atraeré a mí. Gran parte de esas personas, mi hermano, se refiere a personas que realmente no perciben la voz del Espíritu.
no perciben la voz del Espíritu y fracasan en esta tierra. ¿Sabe usted? Si todos fuéramos sensibles a la voz del Espíritu y pudiéramos ser guiados realmente, dejarnos guiar por el Espíritu y no por el pensamiento de la carne, realmente nunca, es difícil que fuéramos a perecer a corta edad. Difícilmente íbamos a perecer, difícilmente íbamos a ser contados dentro de los que murieron en el terremoto. No íbamos a ser contados. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me iba a decir, salta de ese lugar. ¿Cuántos saben que ya murieron más de 100 personas en el DF? Pero créalo que ninguno de ellos fue guiado por el Espíritu Santo para salir antes de tiempo de esos lugares. Sin embargo, usted va a encontrar aquí en la palabra de Dios personas que fueron guiados por el Espíritu, son personas que realmente fueron libres de muchas circunstancias difíciles, ¿ok? Muy bien. Entonces, estamos viendo qué personajes oyeron la voz del Espíritu. Pudimos ver que Adán, pudimos ver que Noé. ¿Cuántos saben que a Noé escuchaba literalmente la voz del Espíritu? Le dio las medidas del arca, de cada madera, cómo recortarla. Pero ahorita vamos a ver otros casos. ¿Por qué el creyente en el nuevo pacto no puede percibir la voz tan literal del Espíritu que le diga, ando buscando tal cosa, Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo le diga, mira, está en la calle derecha. ¿Cuántos saben que así le dijo a un hombre llamado Ananías? Creo que era Ananías, ¿no? El que oró por Pablo, en Hechos capítulo 9. Le dijo el nombre de la calle, mi hermano. ¿Nunca ha visto los videos de William Branham? Cómo operaba en el don de ciencia. Le decía, tú vives en la casa número 687, en tal fraccionamiento, en tal ciudad. O sea, sí ha habido hombres que escuchan la voz literal del Espíritu. Mande, hermano. Usted escuchó la voz del Espíritu que le dijo, se le perdieron las llaves y le dijo, búsquela en un arbusto, y ahí estaba. Precisamente esa es la circunstancia por lo cual no oímos la voz del Espíritu. Es una de las circunstancias, ¿no? Que nunca le preguntamos al Espíritu Santo sobre circunstancias de la vida cotidiana. La decisión de voy a tomar, Espíritu Santo, ¿qué hago? Me ofrecen 2 trabajos. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy esta mañana al trabajo? Espíritu, ¿qué hago para tomar esta decisión? ¿Sabía que hay muchos hijos de Dios, cristianos, que nunca toman en cuenta al Espíritu Santo? Transcurrieron años y años y nunca le preguntaron, Espíritu Santo, ¿qué hago en esta circunstancia? Nunca le preguntaron. El otro día me fui al trabajo y puse el localizador para guiarme, y ya cuando llegué al trabajo me recordó el Espíritu Santo, ¿por qué esta mañana no me preguntaste por dónde irte? Me pegó una regañada y dije, Señor, perdóname, me arrepiento no haberte preguntado para tomar esa decisión. ¿Sabía que en los más mínimos detalles usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo? ¿Cómo trato a mi hijo en esta circunstancia, Espíritu Santo? ¿Qué hago en esta circunstancia con mi hijo o mi hija? Hay personas que no le preguntan nada. Pregúntenle a la mayoría de los cristianos, oye, ¿cada cuánto tú hablas con el Espíritu Santo y le preguntas algo? Le van a decir, no, pues nada más oro. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, me humillo delante de ti. Y nunca permiten preguntarle algo y esperar la respuesta del Espíritu Santo. No oyen la voz, porque no permiten que el Espíritu hable, porque ellos están como unos pericos hablando. Bla, 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 bla. Y el Espíritu Santo, cállate, ¿cuándo vas a esperar que yo te hable? Y no permitimos quedarnos en paz, solamente esperando esa voz del Espíritu. Entonces vamos a ver en Hebreos capítulo 11 cuál es la ventaja de oír la voz del Espíritu, que nos va a advertir sobre circunstancias. Es una de las cosas por lo cual el Espíritu Santo nos libra de situaciones difíciles. Hebreos 11:7, ¿qué dice? Por la fe
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo le advirtió a Noé que venía un diluvio? ¿Qué pasa si Noé hubiera andado metido en el Facebook? ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera andado metido en la televisión viendo series? ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera andado preocupado y afanado pensando que iba a comer el día de mañana? ¿Qué hubiera pasado con los afanes de la vida? Dígame usted, ¿qué hubiera pasado con esos afanes de la vida? Simplemente Noé nunca hubiera percibido, nunca hubiera sido advertido por Dios y hubiera quedado juntamente con los del diluvio muerto. Mándeme. Alguien fue a preguntarle por la iglesia. Ajá. Ajá. Muy bien. Pues el Espíritu Santo siempre nos dirige a que nosotros también nos habla sobre qué acciones debemos de tomar, ¿no? Lo más importante, ser dirigidos por el Espíritu Santo también cuando somos corregidos. Porque Noé, ¿cuántos saben que Noé fue advertido de acontecimientos futuros? Nunca había llovido de arriba hacia abajo, lo cual es como si le dijese el día de hoy, le vamos a poner un ejemplo, los carros van a volar, hermanos, y ahora usted va a comprar carros que vuelan. Usted va a decir, pero no es cierto eso, nunca lo he visto. O es como si usted le dijera, va a comenzar a llover de abajo hacia arriba, hermanos. No es cierto eso, que llueve de abajo hacia arriba. Eso mismo le aconteció a Noé. Él creyó algo que humanamente o en su mente era difícil de creer, para que me entienda. Sin embargo fue advertido y ¿sabe qué es lo más importante? Que Noé fue obediente. ¿Cuántos saben que fue obediente? Recortó las tablas como se los dijo Dios. Es decir, Noé obedeció a la voz del Espíritu, como decía el hermano ahorita. Obedecer a la voz del Espíritu es darle prioridad a él y el primer lugar. Es decir, el Espíritu, ¿cuántos saben que se entristece o se contrista, como dicen muchos? Se entristece cuando nos está hablando continuamente y nosotros no obedecemos. Pero ¿qué pasa cuando somos obedientes a la voz del Espíritu? Vamos a ser advertidos sobre los acontecimientos que vengan. Así como el terremoto en el DF, mi hermano, allá en Oaxaca, creo, y no sé, en Morelos, muchas personas pudieron haber sido advertidos por el Espíritu Santo realmente, si tuvieran a Cristo en su corazón y si fuesen hijos de Dios que realmente andan conforme al Espíritu y no conforme al pensamiento de la carne. Pero es necesario conocer la voz del Espíritu. Mire, vamos a ver, para que no se nos vaya más el tiempo, vamos a ver. Entonces Noé fue advertido, ¿estamos de acuerdo que fue advertido? Por eso no pereció Noé, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuándo saben que Noé obedeció hasta las medidas, cómo tenía que cortar la madera? Si estamos entendiendo eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver a un hombre llamado Abraham, que también oyó la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y por eso este hombre fue llamado también amigo de Dios. ¿Sí sabe que fue llamado amigo de Dios? Génesis capítulo 12.
Y vamos a ver desde el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos saben que la primera instrucción para Noé era: vete de tu tierra y de tu parentela? Pero ¿cómo pudo Abraham oír la voz de Dios que le dijera: vete de tu tierra? A mucho hijo de Dios en la actualidad dice: es que no sé qué es lo que Dios quiere o qué ministerio tiene para mí. No sé si irme a predicar al África, irme a predicar a la China, irme a predicar a Colombia, Argentina. No sé qué es lo que Dios, es que no puedo todavía, es que Dios no me informa qué es lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que predicar. ¿Y sabe qué le va a decir el Espíritu Santo? Comienza a predicarle a tu familia, a tu vecino y a la colonia, y luego te enviaré a la China y al África. Ya no tienen que empezar por algo. Muchos, es que no sé cuál es mi ministerio. Me siento confundido, porque el Señor no sé si me quiere enviar a otro país o quiere que predique aquí. Es que no hay confusión, no debe haber confusión. Nosotros hacemos las obras de Jesús y Él nos va mostrando el camino hacia donde nos quiere llevar. Es muy sencillo. ¿Estamos entendiendo? Es muy sencillo. Muy bien, entonces mire, ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Pero no nada más vete de tu tierra y de tu parentela, sino le dijo: de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos saben que era muy difícil, o puede ser muy difícil a una persona que vive con sus padres? Es muy difícil separarse de sus padres, ¿sí o no? Inclusive le dan más prioridad a su familia natural que a la familia celestial. Es que no me puedo separar de mi mamá porque la quiero mucho y la voy a dejar solita. Pero si Jesús te envió a otra ciudad, si Jesús te envió a otro país, entonces no estás queriendo ser obediente a la voz del Espíritu. Por consecuencia, esa voz la estamos nulificando nosotros. Estamos siendo como oídos sordos. El Espíritu Santo me dice que siembre más dinero en el reino, que dé más ofrendas para el reino de Jesús, y luego cerramos esa voz es de Satanás. Cuando el Espíritu Santo le da una instrucción, obedézcala, mi hermano. ¿Sabe por qué lo hace? Por el bien de nosotros. El Espíritu Santo no lo hace por quererle sacar su dinero, lo hace por bendecirlo. 3 veces, mi hermano. El lunes de la semana pasada, su esposa de mal humor. Ajá. Estoy bien tranquilo. El Señor nos muestra que, inclusive, fíjese, el Señor nos muestra, inclusive, cómo orar. No sabemos, dijo en Romanos capítulo 8, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, inclusive. Por eso es bueno recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque cuando hablamos en lenguas, cosas que no sabemos cómo orar, inclusive el Espíritu Santo intercede, inclusive por nosotros intercede. Así es que si alguno no ha recibido el Espíritu Santo, vamos a estar ministrando el Espíritu Santo. Cuando ustedes me digan: pastor, yo quiero recibir el poder de Dios para hablar en otras lenguas y quiero comenzar a hablar en otras lenguas, nosotros podemos ministrarle. Es muy sencillo recibirlo. ¿Ok? Muy bien. Génesis 12, vete de tu casa y de la casa de tu padre. Entonces, cuando obedece a Abraham, ¿cuántos saben que si obedece a irse de la casa de su padre, entonces Dios cumple la segunda parte, que es: haré de ti una nación grande? Usted obedece a la voz del Espíritu y Él cumple su palabra. Usted oye la voz del Espíritu y actúa en la voz del Espíritu, del Espíritu Santo me refiero, ¿no? Entonces el Señor cumple la palabra y manifiesta la palabra tangiblemente. ¿Me explico? Pero
primero tenía que obedecer a Abraham para que Dios se manifestase. Entonces cuando dice, vete de tu tierra y de tu parentela, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y luego el 4, aquí viene la acción, el acto que realizó Abraham, un acto de fe, porque oyó la voz del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo 4? Se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuántos saben que obedeció? Pero ¿qué pasa si Abraham no obedece? Nunca se cumple el versículo 3, el capítulo 13, mire. Nunca se cumple el capítulo 13. No hubiéramos llegado al capítulo 13 más. ¿Qué dice el 13? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata, en oro. Es decir, no se cumple lo que Dios iba a decir, lo que Dios le había dicho en Génesis 12: te bendeciré, haré de una nación grande y te bendeciré. No se hubiera cumplido lo de Génesis 12, no se hubiera cumplido. Además nunca hubiera aparecido el capítulo 13 si Abraham no hace como Dios dice. ¿Cuántos saben que Abraham se trasladó de un lugar a otro y hizo como Jehová le había dicho? Realizó una acción, y esa acción la realizó por fe, mi hermano. Y al hacer eso, Abraham, ¿qué pasó? Entonces se cumplió y llegamos al capítulo 13. Si no, nunca se hubiera escrito el capítulo 13, que Abraham era riquísimo en oro, en ganado, en plata, en oro y en ganado. ¿Estamos entendiendo? Dios cumplió su palabra, pero usted tiene que obedecer a la voz del Espíritu. Si el Espíritu Santo le dice algo, obedézcalo. Obedézcalo. Yo conozco desde feligreses hasta ministros que toman solamente decisiones en la carne, decisiones carnales, mi hermano, decisiones que solamente fueron por un impulso sentimental de la carne. ¿Sí sabía? Pues toman decisiones incorrectas. Vamos a ponerle una paletita a la niña, por favor. Porque si interrumpe un poquito no podemos fluir. Muy bien. Entonces, Génesis 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. El único problema, y que le causó problema más adelante, que si bien es cierto, Abraham oyó la voz de Dios, pero nunca debió haberse llevado a su sobrino Lot. ¿Cómo la ven? Usted puede oír la voz del Espíritu Santo, pero usted puede añadirle a la voz del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que la otra vez vimos un ejemplo? Añadirle a la voz del Espíritu. ¿Sí recuerdan o no? ¿Alguno lo recuerda? Que yo puedo añadirle a la voz del Espíritu Santo. Es decir, puede fluir la mente de Cristo y la mente natural en ustedes. ¿Sí me explico? Aquí dice el versículo 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer. ¿Cuántos saben que hasta ahí estaba bien? Sarai era su esposa, se la tenía que llevar, pero se tenía que ir de su tierra y de su parentela, ¿sí? Pero aquí el gran problema de Abraham es que Lot se fue con él. Ni siquiera Abraham se lo llevó. Lot se coló. ¿Cuántos saben? ¿Sí o no? Lot se coló y Abraham lo aceptó. Y después le ocasionó problemas. ¿Cuántos saben que les ocasionó problemas? Que tuvo que ir a pelear contra unos reyes, otros reyes acompañaron a Abraham. Lo metió en problemas. Por eso le digo, siempre que oímos la voz del Espíritu, pero no la cumplimos al pie de la letra, siempre va a traer problemas. Dijo el Espíritu Santo que te casaras suponiendo a una joven de aquí, a una joven que anda buscando novio. Dice el Espíritu Santo que te cases con el joven más guapo de la congregación. Se llama Franks. Es el nombre, ¿no? Se llama Frank. Pero dice el Espíritu Santo
que te lleves también a la suegra de Frank a vivir contigo. Y después la suegra le hace la vida de cuadritos, mi hermano. ¿Cuál fue la añadidura? La suegra. ¿Entendiendo? ¿Sí o no? Le ocasiona, la suegra le ocasiona. ¿Cuántos saben que Dios dijo? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Cuántos saben que tienen que estar separados, no viviendo juntos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esas circunstancias? Oyeron la voz del Espíritu y la cumplieron en una parte y la otra parte se lo añadieron por la mente natural que tenían ellos. ¿Qué era la mente natural? Los sentimientos en la carne, ¿qué es? Pobrecito mi sobrino Lot, como no tiene papá, me lo voy a llevar. Él se quiso añadir, pero pues yo me lo tengo que llevar. Soy el responsable de mi sobrino. ¿Cuántos saben que Abraham pudo haber tenido ese pensamiento? Y se lo llevó. Y ese sobrino le ocasionó problemas. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, la voz del Espíritu Santo que habló con Abraham, le dijo, vete de tu tierra y no te lleves ni a tus parientes, es decir, incluía a su sobrino, porque sabía el Espíritu Santo que le iba a causar problemas. ¿Cuántos saben? Entonces no debemos de añadirle a la voz del Espíritu Santo nuestros sentimientos. ¿Me entiende? Yo amo a mi suegra. Yo amo a mi suegra. ¿Ustedes también la aman? Ah, qué bueno. Porque me está viendo ahorita por internet. No se crean, yo amo a mi suegra. Yo la amo a mi suegra, muy buena onda. ¿Me entiende? Pero bueno, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ok. Siempre cuando usted le añade a la voz del Espíritu, siempre le va a ocasionar problemas. Siempre le va a ocasionar problemas. Y aquí Abraham, ¿cuántos saben que le añadió? Le añadió, ¿ok? Pero aún así, no significa que Dios haya tenido algo contra Abraham ni nada. Simple y sencillamente Abraham se desvió de la voz del Espíritu, no la captó al 100 o no entendió esa parte de la parentela. Sin embargo, se llevó a Lot y le causó problemas. Y así sucesivamente usted como creyente va a tener problemas siempre que no lleve a cabo literalmente al 100% la instrucción del Espíritu Santo para ustedes. Siempre le va a causar problemas. Siempre. ¿Es correcto, Espíritu Santo, que me ponga de novio o de novia con este joven o con esa joven? Verifíquelo. ¿Cómo se porta en su casa? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a sus compañeros de escuela? ¿Es estudioso? ¿Es aplicado? ¿O es el más burro de la escuela? El Señor les da sabiduría a las jóvenes, ¿sí o no? Es un vaguito que no le hace caso a sus padres, se la lleva ya fumando, está en la secundaria y se la lleva fumando, y luego la joven, ay, pero está re guapo. Dios mío, debemos de ser sabios porque ya tenemos la sabiduría de Dios. Y el Espíritu Santo nunca lo va a enviar a usted para que se una en un yugo que al rato le va a traer un problema, una carga, una situación complicada. Nunca lo va a hacer el Espíritu Santo. Así es que todos los jóvenes que vayan a llegar aquí, todos los jóvenes que vayan a llegar aquí, primero analícelos en base a la palabra. Son llenos del Espíritu Santo, aman a Dios, tienen buenas acciones, buen testimonio. ¿Qué? ¿Quiénes son esos jóvenes? Van a llegar muchos, pero no se tiene que enamorar del primero que llegue o de la primera que llegue. ¿Estamos entendiendo? Primero vamos a evaluar conforme a la palabra, mi hermano, porque después va a traer problemas a futuro. Si no quiere tener de suegro al diablo, no se ponga de novia con alguien que sea hijo del diablo. ¿Sí? Es decir, que actúe como un hijo del diablo. ¿Estamos entendiendo? El Señor nos da la sabiduría, ok. Bueno, ya vamos a dejar a los jóvenes ahorita. Entonces dice, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo. ¿Cuántos saben que literalmente se le apareció? No se sabe si fue en una visión, no dice, pero se le apareció el Señor.
Y aparte dice que le dijo: a tu descendencia de esta tierra. ¿Cuántos saben que esa era la recompensa? Le iba a dar bienes materiales Dios a Abraham, porque Abraham había sido obediente. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Abraham fue obediente y Dios le prometió darle bienes, para que no viviera en pobreza, para que no viviera en escasez, para que tuviera cómo alimentar a su familia, ¿sí? A tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Decía Abraham, como correspondió a que Dios le había dado un bien, correspondió con un acto de adoración. Dice que levantó un altar, es un acto de adoración, ¿sí? ¿Estamos entendiendo esa parte? Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se han dado cuenta que no incluía a Lot ahí? ¿Sí o no se dieron cuenta que no incluía a Lot? ¿Estamos entendiendo? Después que Lot se fue, entonces Dios le dijo: entonces sí, mira, ve la tierra. ¿Cuántos saben que estaba oyendo literalmente la voz de Dios? Y aún le dijo: ve esta tierra. Eran frases específicas que Dios le estaba hablando, y Abraham estaba percibiendo esa voz. Por eso yo le pregunto: ¿usted ha oído la voz de Dios? ¿Cómo la oímos? En primera persona, ¿recuerdan? Pero también puede venir en tercera persona. No necesariamente Dios va a llegar: hijo mío, aquí estoy contigo y quiero decirte estas palabras, que te amo. No necesariamente tiene que oírla así. Puede oírla en primera persona, es decir, que usted diga y se venga un pensamiento en la mente de Cristo, en su mente, en su espíritu, que se venga un pensamiento y diga: este día tengo necesidad de hacer esto, de visitar a alguien. Esa es la voz del Espíritu Santo a través del espíritu humano que usted tiene. Usted es un espíritu humano. Él guió e impulsó su espíritu, porque Él puso el querer como el hacer. Y esa es la voz es la misma voz del Espíritu Santo que lo está dirigiendo sus pasos. Nunca el Espíritu Santo lo va a dirigir, es más, nunca el Espíritu Santo lo va a dirigir a un error doctrinal. ¿Cuántos saben? Nunca el Espíritu Santo le va a decir que Dios es el autor de las enfermedades, que Dios envía enfermedades. Nunca le va a decir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nunca le va a decir eso? Porque es un error, es una doctrina errada, es inclusive una herejía. Es una herejía decir que Dios envía enfermedades. ¿Sabe usted que es una herejía? Decir que Dios me mandó una enfermedad para probarme es una herejía, mi hermano. Que no merece la hoguera, claro, ¿no? Pero es una herejía. Decir que Dios envía... Entonces el Espíritu Santo me va a recordar lo que Jesús dijo, ¿sí o no? Eso dijo el Señor: el Espíritu Santo le recordará todas las cosas. Si el Espíritu Santo me recuerda todas las cosas, entonces me va a recordar lo bueno que hizo Jesús. Y si Jesús hizo las obras de su Padre, entonces el Espíritu Santo me va a recordar que el Padre es bueno y que Él desea lo mejor para mí. Por consecuencia, Él me va a guiar por sendas y por caminos de justicia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y ahí, eso viene en Proverbios. Pero creo que es 19, si mal no recuerdo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y ahí viene la voz del Espíritu Santo o la voz de Satanás. Depende cómo usted se deje guiar. Si no conoce palabras, si no conoce a Dios, si no conoce la perfecta voluntad de Dios, entonces usted va a ser alguien que va a ser engañado fácilmente. Hay personas que se le han presentado hasta ángeles, ¿sabe usted? Ángeles. Pero en la voz que oyeron de esos ángeles sabía que no era palabra de Dios. Porque muchos dicen y empiezan a hablar palabras proféticas y dicen: viene un juicio de Dios a la tierra y va a caer un terremoto en tal país. Y el terremoto, dice Dios, que se los envía porque ustedes ya colmaron su paciencia.
agotaron la paciencia de Dios y Él en su ira va a venir a destruirlos. ¿Cuántos saben que es una palabra satánica? Esa no es palabra de Dios. Y hay muchos profetizando así, ¿sabía? No conocen al Espíritu de Dios ni oyen la voz del Espíritu Santo. No puede alguien así oír la voz del Espíritu. El Espíritu Santo siempre me va a guiar a toda la verdad. ¿Cuántos saben que eso dice? Creo que en Juan 16, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Salmo 100, versículo 5, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y esa bondad permanecerá por todas las generaciones, que Dios es bueno. Entonces el Espíritu Santo no me va a decir, el Espíritu del Padre no me va a decir a mí que el Padre es malo para probarme o enviarme una enfermedad. No me va a decir el Espíritu Santo eso, porque Dios es bueno. Eso dice Salmo 100, versículo 5, Jehová es bueno. Y alguien que es bueno, ¿qué es lo contrario a bueno? Malo. Y si Dios envía enfermedades, terremotos, catástrofes, tsunamis, tempestades y todo lo que viene a destruir, no lo envía Dios. Y si alguien cree que lo envía Dios, entonces no está oyendo la voz del Espíritu, mi hermano. Hay líderes, pastores enseñando estas herejías. Por consecuencia no son guiados por el Espíritu. Pero hermano, es pastor. Hermano, pero si te dice que Dios envía las cosas malas, no está siendo guiado por el Espíritu. Pero hermano, usa corbata. Pero si no dice que Dios es malo, no puede ser guiado por el Espíritu. Pero hermano, usa trajes muy bonitos. Pero si dice que Dios es malo y que envía enfermedades y catástrofes, significa que no está siendo guiado por el Espíritu. Hermano, pero tiene la congregación más bonita de Jalisco. No importa que sea la congregación más bonita o más grande de Jalisco, mi hermano. No importa. Pero no está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios en su gran misericordia lo usa. A pesar de las deficiencias, de la ignorancia de Él, lo usa Dios. ¿Para qué? Para rescatar personas del infierno nada más. Pero ¿sabe una cosa? No son maestros de la palabra, solamente son evangelistas. Los rescatan y quieren hacerla de maestros. ¿Sí me entiende o no? Un maestro de la palabra es aquel que escudriña y sabe y conoce realmente quién es el Señor. ¿Estamos entendiendo? Okay. Entonces la voz del Espíritu nunca le va a traer cosas malas, siempre cosas buenas, ¿ok? ¿Cuántos saben que Abraham entendió mal la voz del Espíritu, pero el Espíritu Santo nunca le dijo llévate a Lot, o sí le dijo? Entonces, ¿por qué vino el problema con Abraham para pelear contra otras naciones? Porque no oyó la voz del Espíritu, o sí la oyó, pero la oyó, no la atendió correctamente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo o no? Y con eso no queremos ni criticar ni juzgar a Abraham, solamente estamos viendo, percibiendo los detalles mínimos para que usted vea cómo debe percibir la voz del Espíritu, ¿sí? Pero sin embargo, dice Hebreos 11:8, mire. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que obedeció Abraham? Solamente obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál fue la obediencia de Abraham? Que salió, ¿verdad? Del lugar donde Dios le dijo que saliera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que obedeció Abraham? Solamente que salió del lugar, sí, pero no se tenía que llevar a Lot, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma, dice el versículo 11, ¿ya? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si Dios, ¿qué fue lo que creyó Sara? Que si Dios hablaba algo, era porque iba a suceder. A usted, el Señor le prometió largura de años y de días. A ustedes les prometió sanidad para sus cuerpos si se enfermaban. A ustedes les prometió salud divina en 3 Juan 2.
A ustedes les prometió abundancia financiera. Salmo 91, en Salmo 91 viene abundancia. Salmo 23, el Señor es su pastor, nada les falta. Filipenses 4:19, Él suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 112, versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Entonces Él prometió. Pero ¿sabe qué? ¿Qué creyeron esos hombres? ¿Qué creyó Sara? Que era fiel el que lo había prometido. ¿Qué debe creer usted cuando oye la voz del Espíritu? Y no nada más el Espíritu le va a hablar literalmente a su espíritu, sino le va a hablar a través de la palabra. ¿Sabe usted? Le va a recordar la palabra, le va a recordar las promesas que Él hizo para usted. Y una de las promesas es que 2 Corintios 8:9, Jesucristo se hizo pobre en la cruz del Calvario para que usted fuera rico o enriquecido. Y es el tema que vamos a ver el domingo, lo invito. Jesucristo, y que es una doctrina errónea o errada. ¿Jesucristo fue pobre o fue rico? ¿Qué dice la Biblia? Este domingo lo vamos a ver, ¿sí? Es importante esto que le estoy hablando, mi hermano, es importantísimo. Entonces dice, creyó que era fiel. ¿Cuántos saben que Sara creyó que era fiel? Oyó la voz del Espíritu que iba a concebir y creyó que era fiel. ¿Sabe cuántos años esperó Sara para que naciera Isaac? Aproximadamente 25 años. A los 100. 25 años aproximadamente esperó una promesa. A usted Dios le prometió una cosa y de repente al año se desespera. No, es que ya no se va a cumplir. Y Sara esperó 25 años, mi hermano. Bueno, tardó eso, y es cierto que tardó eso porque ella también hizo que tardara la promesa, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 13. Ya con eso terminamos. Juan 15, del 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Usted puede ser un hijo de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo. Se puede convertir no en amigo de Dios o en amigo de Cristo. Usted puede ser un hijo de Dios inclusive que se oponga. No sé si usted habrá sabido de casos, pero yo he sabido casos de personas, hijos de Dios, que se oponen al mismo Jesucristo, nacidos de nuevo, pero que se oponen a Jesucristo porque un líder les enseñó cierta doctrina, y cuando empiezan a oír otras cosas diferentes piensan que no viene de Dios porque alguien les enseñó algo, y se están oponiendo continuamente, criticando por internet al que está enseñando la palabra. Esa persona se está oponiendo al Espíritu de Dios, está incluso resistiendo al Espíritu Santo. Alguien puede ser hijo de Dios porque recibió a Jesús y nació de nuevo, pero no necesariamente porque ser hijo de Dios y haber nacido de nuevo necesariamente se convierte en un amigo de Jesús. Y aquí vamos a ver quiénes son los, no nada más hijos, sino amigos. ¿Ha sabido usted el caso de que, mira, alguien puede decir, es que mis hijos no nada más me ven como papá o mamá, sino también me ven como su amigo? ¿Se ha escuchado eso? Me tienen confianza como su amigo. Pero hay hijos que no le tienen confianza a los papás, o hay papás que ni siquiera le tienen confianza a los hijos, ¿sí o no? Ok, muy bien. Vamos al versículo 14. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dijo el Señor Jesús, vosotros son mis amigos. Pero ¿quiénes son los amigos de Jesús? El que recibió a Jesús como Señor y es salvo y nació de nuevo. No dice eso Jesús. Jesucristo dijo, si hacen lo que yo les mando. Entonces no nada más serán hijos del Altísimo,
sino serán amigos de Jesús. ¿Sí he escuchado por ahí en Santiago cuando dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Sí lo he escuchado? Pues es todo lo contrario a esto. Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. Aquí, si se fijan, no dijo ustedes son hijos del Altísimo si hacen lo que yo les digo. No, puede haber hijos de Dios inclusive que se constituyan enemigos de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque prefieren mejor andar en los preceptos del mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, pensar como el mundo, es decir, los que no tienen a Cristo. Y todos ellos se pueden constituir enemigos de Dios. ¿Qué significa enemigo de Dios? No es que dejen de ser hijos, simple y sencillamente se oponen a la palabra. ¿Estamos entendiendo, verdad? Es más, mire, se lo voy a poner tan sencillo. Yo creo en sanidad y milagros, yo creo en los milagros de Jesús. Yo creo que ahorita podemos ver milagros en esta época, en este tiempo. Pero hay hermanos en Cristo que no creen en milagros y que critican la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué cree? ¿Que son amigos de Dios, amigos de Jesús o enemigos de Jesús? Se oponen a la palabra, se oponen al verbo, se oponen a Jesús. ¿Sí? Pero no dejan de ser hijos de Dios. No se estamos entendiendo. Se van al cielo cuando se van de esta tierra, más se van antes de tiempo al cielo. ¿Sí? Quiero terminar con esto. Juan 15, 14. Vosotros son mis amigos. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Los que hacen lo que Jesús nos dijo, nos mandó, nos ordenó o nos dio como instrucción. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y el 15 dice: ya no les llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. ¿Sí o no? Todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Por eso ya no somos siervos, sino somos amigos, que es una relación íntima con Jesús. Alguien que dice que tiene una relación íntima con Jesús debe entender que es amigo de Jesús porque hace las cosas que Jesús nos mandó, nos ordenó. Y alguien que hace las cosas que Jesús nos mandó y nos ordenó es porque sabe lo que hace su Señor. Nuevamente el 15: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Cuántos saben que puede haber un hijo siervo? Siervo, ¿qué significa? Servidor, ¿ok? Es que yo sirvo al Señor en la iglesia, todos los días me la llevo en la iglesia. Todos los días me la llevo en la iglesia sirviendo al Señor. Pero Jesucristo dijo que ya no nos iba a llamar servidores, sino íbamos a pasar a otra etapa aún mayor. Hay personas sirviendo a Jesús. Sí sabían, muchas personas en el mundo sirviendo a Jesús, pero no saben lo que hace su Señor, porque creen que su Señor envía enfermedades todavía, creen que su Señor envía accidentes para matar personas, creen que su Señor todavía envió el terremoto del DF, creen que su Señor envía sus tsunamis, creen que su Señor destruye. No saben lo que hace su Señor. Por consecuencia siempre seguirán siendo siervos, mas no amigos. ¿Estás entendiendo? ¿Quién es el amigo de Jesús? ¿Quién es el amigo de Jesús? Aquel que sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí sabe lo que hace su Señor. Por eso se ha llamado amigos. Yo soy un amigo de Jesús. Usted es un amigo de Jesús, porque usted nunca le echará la culpa a Jesús. Cualquier problema de aflicción, de pobreza, de situación financiera difícil, de muerte de un familiar, de un accidente o de una enfermedad, yo sé y sé plenamente convencido que los que han escuchado que Dios es bueno, 100% bueno, no le van a echar la culpa a nuestro Padre Celestial, que el de Él proviene lo malo, porque Él es luz y en Él no hay tinieblas, 1 Juan 1:5. Por consecuencia, si usted conoce lo que hace su Señor, entonces será llamado no siervo, sino aparte de siervo, será llamado amigo de Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿Quiénes son los amigos? Aquellos que hacen lo que Jesús nos mandó. El siervo no conoce a su Señor ni lo que hace su Señor, y por eso el Señor nos llama amigos, porque conocemos lo que hace nuestro Señor. Lo que hizo nuestro Señor lo conocemos. ¿Por qué? Porque esas cosas Jesús las oyó de su Padre.
¿Qué dijo en Juan 8, 44 y 45? El homicida es el diablo. ¿Qué dijo en Mateo 19? Creo que es el 20. No hay uno bueno sino solo uno Dios, dijo Jesús. Vea, con eso concluimos Mateo 19, rapidito. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo capítulo 19. Estos son los que conocen a Jesús. Estos son los amigos de Jesús, los que conocen a su Señor. Porque todas las cosas que le reveló su Padre, Jesucristo nos las dio a conocer a nosotros. Entonces, si usted conoce todas las cosas que el Padre le reveló a Jesús, porque Jesús se las retransmitió a usted, entonces usted es constituido y llamado amigo de Jesús. Y el amigo es aquel con el que tiene una comunión íntima, Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 16. Vino uno, le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Si hay alguien bueno, es Dios. Jesucristo manifestó la bondad de su Padre. Y su Padre le reveló eso a Jesús, y Jesús me lo retransmitió a mí, a su servidor, y yo se lo retransmití a ustedes, que Dios es bueno. Ninguno es bueno sino solo uno Dios. El creador de los cielos y de la tierra es creador, no destructor. Eso lo dijo Jesús. Juan 8, 44 y 45. Si hay algún homicida, dijo Jesús, eso se le reveló el Padre a Jesús, me lo reveló Jesús a mí, y yo se lo revelé y yo se lo mostré a usted. Hechos 10:38. El Padre que estuvo con Jesús permitió que Jesús hiciera bienes y sanara a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y fue ungido por el Espíritu de Dios con poder, con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Fue ungido para hacer bienes. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Bienes y sanando a los que estaban oprimidos, enfermos, tristes, acongojados, endemoniados. ¿Por quién? Por el diablo, mi hermano. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Los que tienen una comunión íntima con Jesús, los que oyen la voz de Jesús. Mis ovejas, dijo, oyen mi voz. Aquellos que conocen a su Señor. Entonces usted ya no será más llamado siervo o hijo siervo, usted será llamado hijo amigo de Jesús, que tiene una comunión íntima con Jesús, que conoce a Jesús, que conoce a su Señor. Por consecuencia dice: yo di mi vida por mis amigos, lo cual representa que Él se manifestará a ustedes. No podrá manifestarse aquel que continuamente le está echando la culpa de que Él es el autor de las cosas malas aquí en la tierra. Es que Dios me envió este castigo para probarme. Dios no podrá mostrarse a ellos, mi hermano. Vea la iglesia de Cristo, cómo está el cuerpo de Cristo, mi hermano, muriéndose. Hermanos en Cristo de ciertas religiones, cristianos, recibieron a Jesús, nacieron de nuevo, pero la funeraria está cada mes en sus iglesias, mi hermano, porque están oficiando a personas que se mueren a corta edad, porque no tienen esa relación con el Espíritu de Dios, que les muestren las cosas ocultas que habían estado desde la antigüedad, mi hermano, donde le echaban la culpa a Dios de todo lo que sucedía. Vea el tema de Sodoma y de Gomorra los domingos, ya lo concluimos, véanlo. No fue Dios el autor del castigo de Sodoma y de Gomorra, no fue Dios. Yo soy amigo de Jesús, me jacto porque soy amigo de Jesús. Usted jáctese también porque es amigo de Jesús. Si algo ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Él es bueno, Él es fiel, Él nunca le va a fallar, mi hermano. Nunca Él va a permitir que usted, si usted no lo permite, Él nunca va a permitir que usted quede en una catástrofe. La voz del Espíritu Santo siempre le va a estar hablando, guiando. Cuando ve una circunstancia adversa, no diga: es Dios poniéndome una traba, es Dios metiéndome el pie para que me caigan. No, siempre piense que hay un maligno llamado Satanás y que el Señor lo quiere librar de eso, y después usted va a concluir con lo que dijo el apóstol Pablo: el Señor me ha librado de todas. ¿Pero por qué lo dijo Pablo? Porque entendía la dirección del Espíritu. Usted debe de aprender las cosas malas que cometieron, los errores que cometieron en el pasado, para que usted no los cometa, para que usted realmente pueda vivir la vida que dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Damos gracias, Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel, por tu amor y tu misericordia.
Gracias, Jesús. Creemos que somos tus amigos, Jesús, porque te conocemos al 100% y sabemos lo que tú veniste a hacer a la tierra. Sabemos que todo lo que el Padre te reveló a ti, Señor Jesús, tú nos lo revelaste y nos lo dijiste a nosotros. Y a través del Espíritu Santo nos recuerdas todas las cosas que tú hablaste. Espíritu Santo, tú nos muestras, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro maestro, tú nos enseñas. Por eso creemos en el nombre de Jesús, que como tus amigos tenemos una comunión íntima contigo, que te conocemos y que podemos ser guiados por ti, Señor, que nuestros pasos son afirmados por tu palabra, que no desviaremos ni a diestra ni a siniestra. Siempre entraremos e iremos por la puerta que eres tú, Señor Jesús. No nos desviaremos del camino porque hemos conocido tu perfecta voluntad. Te damos gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tu voz es palpable, perceptible por la mente de Cristo que está en mí. Es perceptible por mi espíritu. Tu voz fluye a través de mi espíritu y yo comienzo a oírla y comienzo a ser guiado hasta los mínimos detalles. Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. Tendré una comunión íntima. Podré palpar cada detalle de lo que tú me digas. Lugares, calles, nombres, circunstancias, situaciones, todo lo sabré, porque tú me lo dirás, Espíritu Santo. Pero yo sí haré y tomaré la actitud de Abraham, que él obedeció cuando tú le dijiste que saliera de su tierra. Y así como Abraham obedeció, yo declaro en el nombre de Jesús que yo obedeceré a cada palabra que venga de ti, Espíritu Santo, pero no le añadiré, no me llevaré un Lot, diga, no modificaré el mensaje, porque no quiero tener repercusiones futuras, Señor, como las tuvo Abraham con su sobrino Lot. Yo aprendí la lección de Abraham, diga, y no vuelvo a cometer ese error, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Sé que viviré y que no moriré a corta edad. Declaro que soy saciado de larga vida, que viviré 120 años sobre la tierra, que no moriré de una enfermedad, ni de una catástrofe, ni de ningún accidente, porque siempre mis pasos estarán guiados por ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, tú eres el Señor de mi vida, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el Señor en mi vida. Permito que tú seas mi guía, mi maestro, mi mejor amigo. Diga, yo soy amigo de Jesús. Yo soy amigo de Jesús, porque yo conozco a Jesús. Soy su oveja. Yo le sigo y oigo su voz, porque soy amigo de Jesús. Amén. Gloria al Rey. Dios me los bendice. Nos vemos el domingo a las 11